Buenos días. Buenos días a todos los presentes, desde luego también a los que por medio del internet y las redes sociales están en su casa recibiendo esta reunión. Están con nosotros también y deseamos que Dios les bendiga, que nos bendiga a nosotros con su presencia aquí, que les bendiga a todos los que están detrás de la pantalla también. Les bendiga con su presencia, que Dios nos abra el entendimiento. Agradezco a Dios este privilegio de compartir la palabra con ustedes. Doy muchas gracias a nuestro Señor y Dios. Ya oraron, hermanos, pero yo quisiera ponerme en las manos del Señor. Por favor, acompáñenme, Señor. Bendito Dios Padre Celestial, Señor. Aquí estamos, Señor, aquí estoy delante de ti. Te pido tomes control, Señor, de toda palabra, Señor. Usa mis labios, Señor, de tal manera que fluyas tú, Padre, bendito Dios. Toda palabra que no venga de ti, Señor, deséchala, Padre. Solamente fluya el mensaje que tú has preparado este día. Me dispongo en tus manos solamente como un instrumento, Señor. En nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues es hoy día ya, 10 de enero, está corriendo el año 2021. Gracias a Dios que estamos aquí. Bendito Dios, porque nos ha sostenido hasta este momento. Yo quiero comentarles que aproximadamente a mediados de diciembre me comentó el pastor que iba a tener yo esta participación y pues desde entonces me puse a estudiar más, a preparar, ¿verdad? Y tenía un mes preparando ese tema. Y ya el domingo pasado me dice el pastor que ya en este domingo pues era la participación. Y cuál será mi sorpresa, que empiezo el lunes a armar ese tema, ya nada más armarlo, la secuencia, y sentía yo una inquietud muy grande en mi corazón y no. De tal manera que pues el Señor me cambió el tema y pues vamos a hablar de otra cosa. Ya para el miércoles digo, Señor, ¿no quieres o que hable de esto? Dime de qué quieres que hable. Pero fue una súplica, hermanos, porque yo ya estaba aterrada, digo, no, o sea, ya estaba todo y a la hora de la hora, pues no sentía yo esa paz que da el Señor cuando Él empieza a fluir. Y entonces yo me puse de rodillas y clamé a nuestro Dios. De tal manera que pues cambió mi tema y veíamos la semana pasada cuál fue el verdadero motivo del nacimiento de Cristo. Si lo recuerdan, lo vieron tal vez por el internet, cuál fue el verdadero motivo. Y ahí el Señor nos ministraba y nos mostraba que Él había venido, ¿para qué? Para salvarnos. Entonces, estaba yo en esa oración cuando el Señor me dice, bueno, me hace sentir, ¿de qué nos salvó el Señor? Y en oración el Señor me lleva al capítulo 2 de Efesios, leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Amén. Hermanos, lo voy a leer de una manera pausada, de tal manera que todos podamos ir analizando lo que estamos leyendo y que podamos, digamos, vernos en esa situación. Podamos nosotros ver esta fotografía que el Señor nos está mostrando de nuestra condición sin Él. Entonces, lo voy a leer de una manera pausada y usted se va a ir identificando con lo que aquí dice el Señor.
y va a decir, verdaderamente es cierto, así estaba yo. Vamos a leerlo, les digo de una manera pausada. Dice así el Señor en Efesios 2:10, por medio del apóstol Pablo, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se pudo usted ver reflejado en estos textos, en esta escritura? ¿Sí se pudo ver? Sí, seamos sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? Y veamos que verdaderamente así vivíamos. Nosotros estábamos, dice Dios por medio del apóstol Pablo, muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos en delitos y en pecados. No teníamos una vida espiritual. Vivíamos físicamente, pero nuestro espíritu se encontraba muerto. Y un muerto, sabemos, hermanos, que no siente, que no respira, y además no sabe que está muerto. No puede pedir ayuda. Los demás podemos ver a un cadáver y decimos, está muerto. Pero el muerto no sabe que está muerto. No se da cuenta, ya no hay ahí nada, no hay vida. Y entonces, así en esa condición estábamos nosotros. No sabíamos que estábamos muertos, pero aparte en nuestros delitos y pecados. Y nuestra carne era nuestro Dios con D minúscula. ¿Por qué? Porque hacíamos todas sus obras. Si no las conocemos, luego en nuestras casas leamos Gálatas 5 para conocer cuáles eran esas obras de la carne en las que anduvimos en otro tiempo. La carne estaba sentada en el trono de nuestras vidas. Hacíamos lo que queríamos. Íbamos y veníamos y nos dábamos un gusto. Nos dábamos un gusto. Nuestra vida era asquerosa delante de Dios, pero no nos dábamos cuenta. Y así vivimos muchos años. Así vivimos hasta el momento en que el Señor, por su gracia, nos salvó. Amén. Entonces, hermanos, veo yo aquí como una especie de continuación del mensaje de la semana pasada. Yo lo veo así. Cristo vino, ¿por qué nació? Para salvarnos. Ahora, ¿de qué nos vino a salvar? Y estamos viendo todo esto.
que estábamos muertos en delitos y pecados. Bien, nuestra condición el Señor la ha cambiado. Gracias, yo doy gracias a Dios porque nos ha cambiado. Yo creo que usted también. Y porque nos ha dado una nueva vida. Y porque según 2 Corintios 5:17, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron. Dice, aquí todas son hechas nuevas. ¿Usted lo cree? Amén, bendito Dios, ¿verdad? Bien, entonces, después de salvarnos, mi pregunta fue, bueno, Señor, ya veniste, ya naciste, moriste, viviste tu vida y moriste por mí en la cruz del Calvario, resucitaste y yo creo en tu obra redentora en la cruz, me has hecho salva. Pero mi pregunta es, ¿para qué? Hay un propósito para que me haya salvado. O sea, ya nada más soy salva y ya me voy a conformar con venir pues los domingos o escuchar la predicación en mi casa y ya. ¿Será así? Entonces yo me puse a meditar, yo creo que no. Yo creo que hay un propósito por el cual Dios me haya alcanzado. A lo cual le doy gracias porque dice la palabra que Él nos escogió desde antes del que el mundo fuese. No había en nosotros ni siquiera rastro de nuestros tatarabuelos, pero Él ya nos había escogido para vida. Yo le doy la honra, la gloria y la alabanza a Dios. Bien, ¿cuál es ese propósito? Pues esa era mostrarme mi condición, ¿verdad? Mi condición espiritual. Estábamos separados, estábamos enemistados, alejados de Dios, de la ciudadanía. No éramos familia de Dios, pero ahora sí lo somos. Amén. Ahora somos sus hijos. Nos ha dado un nombre. Somos hijos. Somos hijos de Dios. ¿Usted lo cree? Amén. Estamos ahora viviendo por esa gracia, por ese don que Él nos ha dado. Y yo quiero, mire, hermano, aquí nos describe perfectamente en el versículo 4, si usted lo puede ver, ahí de Efesios capítulo 2, versículo 4, hay dos palabras que a mí me resaltaron cuando lo estaba leyendo. Dice en esta fotografía que nos muestra el Señor, pero Dios, yo doy gracias a Dios por ese pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice más abajo, y con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad. Y más abajo dice, por gracia sois salvos. Aquí, pero Dios, aquí vemos, hermanos, veo yo, y yo creo que ustedes también, no sé si lo puedan subrayar ahí en su Biblia, ¿por qué nos salvó? Por su misericordia, dice ahí luego en el versículo 4, por su misericordia, nos salvó por su gran amor, nos salvó también por su abundante bondad y nos salvó por su gracia. Esto quiere decir, hermanos, que toda la obra de salvación pertenece a Dios. ¿Usted ve aquí alguna participación suya en la salvación? ¿La ve? Toda la obra de salvación es del Señor. Nosotros no hicimos absolutamente nada. Lo que hicimos fue caminar para el otro lado, ganarnos el infierno. Eso era lo que habíamos hecho. Pero para ganarnos la salvación, esta fue dada por gracia. Quiere decir que es un regalo, un obsequio, algo que tú y yo no merecíamos. Algo que por el Señor nos quiso bendecir y nos bendijo.
Y dice que ahora estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Fíjese nada más el cambio. Dios cambia todo. Dios cambia nuestra condición en la manera que Él viene a salvarnos. Amén. Aquí leyendo el versículo 10, lo voy a repetir otra vez. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Quiere decir, hermanos, aquí esto de buenas obras no se vaya a confundir. Yo creo que ya no es el caso, pero Dios quiere que lo diga y yo lo voy a decir. Nadie somos salvos por buenas obras. Hay una creencia antibíblica que dice que si tú te portas bien, que si tú cumples con los mandamientos o con la ley, dices, pues soy bueno, pues no he matado, no he robado, obedezco a mis padres y todo, ¿verdad? Decimos que son 10, ¿verdad? Mandamientos. En realidad son 633 mandamientos, toda la ley y que el Señor nos dejó. Pero digamos, esos primeros, ¿verdad? Conocemos como los 10 mandamientos y creemos que esa es la ley. Y portándonos bien, y tal vez siendo una buena mamá, un buen esposo, unos buenos hijos, no por eso vamos a pensar que somos buenos y que tenemos salvación. No es por nuestras obras, es por su gracia, es su regalo, no es por nosotros. ¿Sí está comprendido? Amén, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero ahora quiero, Señor, entonces, ¿cuáles son esas buenas obras? Yo sé que esto no me salva, pero tú me creaste para algo. Pero aquí dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto, hay una palabra griega que traduce o que se usa para decir esto de hechura suya. Y esa palabra griega se llama poiema, como si fueras a decir poema, pero es poiema. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Esta palabra se usa para decir cuando alguien hace una obra de arte, una obra maestra, cuando alguien pone empeño y dedicación en eso que está haciendo. Yo veo, y aquí el Señor muestra que Él hizo esa obra en nosotros. Ahora somos una poema de Dios, somos una obra de arte. No me estoy refiriendo a físicamente. Sabemos que Dios nos ha creado en el vientre de nuestra madre y que a su sola voz, 2 células microscópicas empiezan, cuando se unen, empiezan a formar nuestro ser, empiezan a formar un bebé. Pero ¿quién les dice a esas células, tú vete para acá y haz el corazón, tú ahora vas a hacer el hígado, tú vas a hacer el cerebro, tú vas a hacer los ojos y vas a tener este color de ojos? Estas células se van y van a hacer las piernas y estos los brazos. Así, hermanos, literalmente así es. Es como si alguien estuviera dirigiendo una orquesta. Es una obra majestuosa, ¿verdad? La creación de un ser humano físicamente. Pero aquí el sentido que le están dando es un sentido espiritual. O sea, Dios nos puso el Espíritu Santo, sopló, volvió a soplar sobre nuestra vida y nos trajo el Espíritu Santo. Nos selló con su Espíritu Santo cuando nosotros creímos en Él, cuando nosotros tuvimos ese encuentro con el Señor. Y desde entonces tenemos ese nuevo nacimiento. Hemos nacido 2 veces, gracias a Dios. Amén. Es un cambio tan profundo, hermanos, que ahora lo que hacíamos antes, de una manera, el Señor trabajando en nosotros, haciendo que eso quede atrás, siempre y cuando, hermanos, no haya oposición en nosotros, que a veces somos los principales que nos oponemos a la obra de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Bien, hermanos, decíamos que hay personas, ¿verdad?, que dicen, pues es que yo no he hecho tanto mal, ¿verdad? Pues yo creo que
si ayudo o si voy a una colonia y en diciembre y reparto juguetes y reparto despensa y es todo lo que hago yo en un año, pues Dios como si fuera una asignatura de escolar, ¿verdad? Dios me va a poner un puntito o me va a abrir el cielo. No, el cielo se abre con la sangre de Cristo, con su muerte. Amén. Con su muerte y creer en su resurrección, creer para mí, para mi vida, que Él hizo todo eso. Una persona que se cree o que se dice que es buena, está en la misma condición delante de Dios que un homicida. Los dos necesitan a Dios, los dos están separados de Dios. Hay un abismo eterno, un abismo grande entre Dios y esas dos personas. La condición es la misma. Tal vez una no haya matado y pueda decirse que ella creerse que es buena, ¿verdad? Pero su condición delante de Dios es la misma que la de un asesino, la de un violador, ¿sí? Esa es nuestra condición. Entonces, digo, bueno, vamos, Señor, creo aquí, Padre bendito, que la desobediencia, hermanos, entró a la humanidad por un solo hombre, pero también la salvación por un solo hombre. Amén. Sí. Nosotros no podíamos hacer nada por cambiar nuestra condición y nuestra situación. Nada podíamos hacer. Solo la podíamos heredar a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos. Esto ha sido desde el tiempo de la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Sabemos que esa desobediencia trajo esta mortandad. De ahí empezamos a morir espiritualmente y así continuamos, así generación tras generación, en una muerte espiritual tremenda. Bien, hermanos. Entonces, vamos a lo que sigue. Yo sí quiero recalcar aquí y vamos a Romanos 3:28, donde Dios nos dice, para que no quede lugar a dudas, Dios nos dice, por medio también del apóstol Pablo, Romanos 3:28, dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Sí nos queda claro? Sin las obras de la ley. Vamos también, hermanos, a 2 de Timoteo 1:9. Y ahí también el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice así. Vamos a leer desde el 8 para que nos quede claro el concepto. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y en el 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, o sea, el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios no preparó la salvación en una forma improvisada, hermanos. Él desde Génesis 3:15 está hablando de la obra redentora de nuestro Señor. Sí vemos, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a Satanás, ¿verdad? Vamos a verlo para leerlo, por favor. Génesis 3:15. Desde ahí el Señor ya tenía un plan, ya tenía una estrategia para salvar, hermanos, lo que se había perdido, porque en lo que se había perdido allí estábamos tú y yo. Génesis 3:15, léalo, por favor, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y en tu simiente
y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. O sea, ella te va a quitar toda autoridad, ¿verdad? La simiente que iban a hacer de esta mujer, y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí el Señor ya tenía ese propósito de alcanzarnos. Bien, veamos ahora Tito 3:5. ¿Qué es lo que estamos viendo con estos versículos, hermanos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Y dice así en Tito 3:15. Bueno, vamos a leer desde el 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ahí vemos otra vez las dos razones, su bondad y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta que están otra vez ahí? Nada más falta ahí por su gracia, pero son las 4 razones que vimos en Efesios, ¿sí? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y también, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. En el 4 dice, por su amor, nos salvó y nos alcanzó. Volvamos por favor a Efesios 2 del 8 al 9. Dice aquí, por su gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Sí nos queda claro, hermanos, con estos versículos, que no fue por obras, que nosotros obras buenas que nosotros hayamos hecho, ¿sí? Amén. Bien, sino por la bendita misericordia de nuestro Señor. Amén. Bueno, ahora sí. Ya viendo esta diferencia en las buenas obras que nosotros podamos haber hecho y las buenas obras que Dios preparó de antemano, hay una gran diferencia, ¿sí? Hay una gran diferencia. Vamos a olvidarnos ahora sí, cuando digamos buenas obras, vamos a pensar que son las que Él preparó de antemano. Amén. Y ya nos olvidamos de que somos muy buenos, ¿sí? Dice que las buenas obras no son la fuente de la salvación. Lo que estamos haciendo ahora después de que el Señor nos salvó, no son la fuente de la salvación, pero sí son una evidencia. Si yo ya no ando en buenas obras, es decir, en su voluntad, si yo ya no ando en su voluntad, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a dudar si verdaderamente soy salvo, porque el Señor, cuando viene con su Espíritu, empieza a hacer ese cambio, empieza a hacer esa regeneración, empieza a depositar en nosotros una nueva naturaleza. Acuérdense que veníamos con una naturaleza caída, una naturaleza contraria a todo lo que se llama Dios, ¿sí? Entonces, lo que el Señor hace, empezamos nosotros a querer serle agradables a Él, a querer conocerle, y el Señor nos empieza a edificar y nos empieza a ministrar y nos empieza a hablar por medio de sus pensamientos, que es la palabra de Dios. Y entonces empieza Él a hacer esto y empieza a darnos una nueva vida, ¿sí? Y entonces esas obras que Él preparó de antemano son la evidencia de que Él me ha salvado. No sé si me explique, hermanos. No sé si lo estén percibiendo así, pero las obras en las que debemos andar, o sea, si antes, por ejemplo, es difícil porque la carne no nos deja, ¿verdad? Acuérdense que cohabita la carne con la nueva naturaleza que Dios ha depositado en nosotros. Entonces, a veces la carne no nos permite leer la palabra, por ejemplo, ¿verdad? Y es una buena obra que yo conozca, que yo vea el carácter de Cristo, que lo vea aquí su persona, su personalidad,
y que yo pueda identificar en un momento dado algo que es de Dios y que no es de Dios. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí tengo, sí o no? Amén. Bueno, bien. Entonces, esas son testimonio de que Él ahora vive en mí, porque no las hago yo, sino Cristo en mí. Cristo ahora está viviendo en mí y es el que me hace, me pone el querer y el hacer, y empiezo yo a buscarle, porque sé que le necesito, porque sé que estoy muerta y que necesito alimento. Entonces Él me empieza a poner esa necesidad. Sabemos que no le buscamos nosotros primero a Él, sino que Él tomó la iniciativa. Amén, Él tomó la iniciativa. Y nosotros ahora lo tenemos en nuestro corazón, y entonces Él empieza a poner esos deseos que antes no teníamos. Y porque antes ni sabíamos que estábamos muertos, no lo sabíamos y estábamos muy a gusto. Así vivíamos. Es una fotografía, estos 10 versículos de Efesios 2, del 1 al 10, de mi vida, y yo creo que también de la tuya. Es un plasmado así, más claro yo creo que no puede estar, pero el Señor ahora pone otros deseos. También pone el deseo de congregarme, el deseo de alabarle y el deseo de servirle. Señor, ¿en dónde puedo servirte? ¿Para qué soy útil? ¿Verdad? Bien, hermanos, vamos a ver cuáles son estas buenas obras que Él preparó, no nosotros, Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay obras que Él preparó y que preparó para una persona, de manera individual. No sé si me explique. Dios hace llamado a una persona específica, y en la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que Dios llamó. Tenemos, por ejemplo, a José. José tuvo un propósito, ¿verdad?, muy grande, que el Señor puso ese propósito en su vida. ¿Ustedes creen que fue una casualidad que sus hermanos lo vendieran a los egipcios y que se lo llevaran? No, Dios ya tenía ese propósito para este varón. Y sin embargo, él llegó ahí en calidad de esclavo. Ustedes lo saben. Sin embargo, al paso de los años, el Señor le dio una autoridad. Dice, era el segundo del faraón. ¿Fue él? No, fue la gracia que Dios le dio. Porque Dios tenía un propósito para este varón. Y ese propósito era que cuando se vino la hambruna en toda la tierra, él pudiera salvar al pueblo de Dios para poderlo alimentar. Tenemos también una mujer, Esther. También es una mujer que Dios llamó. Una mujer que en su momento dado también estaba en peligro el pueblo judío para exterminación. Y sin embargo, ella dice, si he de perecer, que perezca, porque ella no se podía presentar delante del rey si no era llamada. Y ella lo hizo de una manera valiente. ¿Y qué dijo? Si he de perecer, que perezca, pero yo voy a abogar por mi pueblo. Ese es un propósito grande, es una obra que Dios preparó de antemano y llamó a esta mujer. También llamó a Jonás. ¿Sí recuerdan? Jonás, ve a Nínive y pregona que la voy a destruir, porque se han levantado en contra de mi voluntad, se han levantado en contra de mí. Y Jonás, ¿qué dijo yo? No. ¿Y dónde está Nínive para allá? Pues yo voy para acá, haciendo lo que yo creo, ¿verdad? Bueno, la historia la conocemos. Dios lo mandó y finalmente cumplió con ese propósito, con esas obras que Dios preparó de antemano, de manera individual. Tenemos también un Jeremías. Vamos al capítulo 1 de Jeremías, hermanos, está después del libro de Isaías. Y fíjense cómo es Dios tan hermoso. Dice Jeremías 1:5, hermanos. Dice así:
Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Fíjese, que el Señor le diga, antes que nacieses, yo ya te había visto. Yo ya tenía el plan y el propósito y las obras que yo preparé de antemano para que anduvieses en ellas. Y lo levanta como profeta. Uno de los profetas mayores de aquí de la palabra de Dios. Y también tenemos, hermanos, a un Saulo que el Señor también llamó por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este era un hombre tremendamente preparado, hermanos. Él conocía de la palabra. Es como si ahora mandáramos a uno de nuestros hijos a estudiar a Harvard, allá en una universidad muy prestigiada, ¿verdad? Él se fue a instruir, dice, a los pies de Gamaliel, que era un doctor de la ley. Y desde chiquito, Dios lo fue preparando. De tal manera que esta vasija tenía, ya cuando era adulta, tenía 2 ciudadanías, la romana y la judía. Y si vemos sus credenciales, ¿verdad? ¿Qué dice él? Hebreo de hebreos, ¿verdad? Instruido a los pies de Gamaliel. Conocía el idioma griego a la perfección. Lo escribía, lo hablaba y lo leía. De tal manera que él estaba preparado para el momento en el que Dios le llamó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y por qué me persigues? Sabemos que él fue un azotador de la iglesia de Cristo. Los azotó de tal manera que dice que ahí en la palabra dice que sacaba mujeres y hombres y los arrastraba y los llevaba preso. Y cuando iba para Damasco, iba con sus credenciales, iba con sus cartas. Es como si ahora dijéramos, la policía llegó con una carta de aprehensión para ti, ¿verdad? Él iba con cartas porque a todos los cristianos los iba a apresar para que sean metidos a la cárcel. Y dice que ahí la palabra literal dice que los arrastraba. Es más, cuando estaba el primer mártir de los cristianos, Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dice, él estaba ahí. Él estaba ahí, él consintió, no participó, pero sí consintió que fuera apedreado este varón. Y le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Dura cosa. Hermanos, no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Estos son llamados individuales que Dios hace. ¿Sí? Vemos también a este varón Ananías, este varón Saulo dice que quedó en tierra. No se sabe si iba cabalgando, si se cayó del caballo, no se sabe, no, la Biblia no especifica eso, solamente que cayó en tierra y dice que un resplandor lo rodeó. Y entonces dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Entonces, ahí todos sus credenciales y todo lo que él había hecho en esta vida, dice que se quedó postrado delante de los pies del Señor, porque le dice, ¿qué quieres que haga? Amén. Una sumisión ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué quieres que haga? Amén. Bendito Dios. Esos son llamados específicos para una persona. Esas son obras que Dios de antemano las preparó para que anduviésemos en ellas. También, hermanos, hay obras que Dios preparó, por ejemplo, como congregación. Nosotros aquí como congregación tenemos una visión. ¿Sí la conocen? Segunda de Timoteo 2:2. Y también es el apóstol Pablo, también a su discípulo Timoteo. ¿Y cuál es esa comisión o esa obra que Dios preparó?
como congregación, como todos nosotros. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga también a hombres fieles que sean idóneos. Hay un requisito, fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El primer requisito, fieles. ¿Qué nos habla de fidelidad? Nos habla de compromiso. ¿Compromiso con quién? Con Dios. Amén. Esa es una obra que Dios preparó como congregación. También los padres de familia también tenemos esas obras que Dios preparó de antemano con nuestros hijos. Si vamos a Proverbios 22:6, nos lo sabemos de memoria, hermanos. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El trabajo, esa obra que Dios preparó, esa responsabilidad que tenemos de preparar el camino del Señor en el corazón de nuestros hijos. Hace muchos años, cuando existían los reyes, bueno, todavía existen reyes, ¿verdad? Pero bendito Dios, nosotros somos reyes y sacerdotes para Cristo. Amén. Existían estos reyes, digamos, humanos, ¿verdad? Bueno, cuando estos reyes, había una costumbre. Esa costumbre era de, va a visitar un pueblo el rey, ¿verdad? Una comunidad vecina. Bueno, pues entonces habría que preparar el camino, alisarlo, allanarlo, para cuando donde él pasara estuviera bien el camino, hubiera un camino, y que ese camino estuviera allanado, o sea, alisado, para que él pudiera pasar. Ese es el trabajo, esa es la obra que Dios preparó de antemano para los padres respecto a sus hijos. Preparad el camino del Señor, preparad el corazón de tu hijo, de tu hija. Esa es tu comisión, esa es la obra que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Preparar, y dice aquí el versículo, instruye al niño en su camino. En el hebreo es dedicar, no existe a lo mejor la palabra instruir, pero sí dedicar. Dedica tu hijo al Señor, trabaja en él, alimenta a tu hijo de una manera espiritual para que el camino esté allanado, para cuando él tenga su encuentro con el Señor, el corazón de tu hijo esté preparado. Amén, amén, gloria a Dios. Esa es otra obra, otra de las buenas obras que Dios preparó de antemano. Hermanos, también Dios preparó otra obra que Él preparó de antemano como iglesia de Cristo en la tierra. Vamos a Mateo 28:19, hermanos, y vamos a ver Mateo 28:19. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Es ya cuando Él va a ascender al cielo y lo reunió ahí en un monte, dice. Y dice así el versículo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se le conoce a este versículo como la gran comisión, porque esto es como iglesia de Cristo en la tierra. Esto es lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo. Sí estamos hablando, sí estamos, dice, hacer discípulos, si estamos hablando de Cristo, si estamos nosotros haciendo lo que dice esta palabra como iglesia de Cristo en la tierra, ahorita con tanta necesidad que hay, una necesidad tremenda, una necesidad que, bueno, no sé si se había visto antes, pero al menos yo no había visto esta necesidad tan grande. Ves a las personas y te
se compunge tu espíritu porque te puedes ver en ellos. Porque los ves sin Cristo, sin Dios y sin esperanza y dices, yo estaba así. Sí, podemos ver esa grandeza, esa diferencia. No tienen Cristo, ni Dios, ni esperanza. Y dices, así vivía yo, pero yo no me daba cuenta, porque estaba muerta en mis delitos y pecados. Igualmente esta persona no se da cuenta. Y entonces para eso soy parte de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Pues, aunque sea ahí con los vecinos, hermanos. Pero necesitamos hablar. Necesitamos establecer ese reino de Dios aquí en la tierra. Ahora no nos podemos ver, no podemos tener contactos. Pero bueno, ahora hasta los maestros nos están enseñando por medio de las redes. Usemos las redes para bien, para hablar de Cristo, para hablar de nuestra esperanza gloriosa, para hablar de lo que Dios ha hecho en mí, en ti, que ha hecho mucho, que ha hecho todo. Amén. Bien, hermanos, y yo quiero hacerles una serie de preguntas. Sabemos que Dios es espíritu, pero hermanos, ¿cómo Dios llama a un inconverso? ¿Cómo lo llama? Si no es a través de su iglesia. ¿Cómo consuela a Dios al que padece? Y hoy hay mucho padecimiento. ¿Cómo restaura Dios un matrimonio fracturado? ¿Cómo provee Dios al necesitado? ¿Cómo trae Dios amor y esperanza en un mundo frío y de muerte? Oscuro, de muerte. ¿Cómo protege Dios a los desvalidos? ¿Cómo Dios hace justicia? Hermanos, ¿cómo? A través de su iglesia. Hay una sola respuesta para todas estas preguntas. A través de su iglesia. Vuelvo a decirlo, estamos haciendo. Cuando tenemos una persona delante de nosotros, atribulada, cuando tenemos esa persona delante de nosotros, de ahora en adelante, hermanos, preguntémonos, si esta persona que está aquí delante de mí, con esa condición tan tremenda que tiene, con esa condición de separación y de muerte, en vez de tenerme a mí enfrente de ella, tuviera Jesucristo, ¿qué haría Jesucristo? ¿Qué haría? ¿Qué le diría? Pero no lo podemos hacer si no lo conocemos por medio de su palabra. ¿Qué le diría? Dios es espíritu. No nos conformemos con decir, ¿sabes qué? En Dios hay una esperanza. Ah, sí. Tomémonos en serio ese término. Asumamos el papel de que somos instrumentos de Dios, que somos sus manos, que somos sus piernas y que somos sus labios. Y Dios puede hacer lo que solamente Él sabe hacer por medio de ti y de mí, por medio de su iglesia aquí en la tierra. Amén. ¿Qué le diría a un matrimonio fracturado? ¿Cómo le hablaría el Señor si está en medio, delante de mí un matrimonio a punto del divorcio? ¿Cómo los consolaría? No nada más, Cristo vive. Sí, qué bien, Cristo vive. Sí, Cristo vive y está aquí ahora y te va a hablar. Y te va a decir tu condición. Aunque te duela, pero tengo que decirte que estás muerto en tus delitos y pecados. Te quiero decir que yo estuve muerta en mis delitos y pecados. Y que ahora tengo vida. Y vida en abundancia. Por Cristo Jesús. Amén. Una vez podríamos decir, voy a estar al pendiente de las obras. O, ¿dónde puedo yo ayudar? ¿Dónde puedo yo colaborar? Señor, ¿dónde puedo servir? Ahora es evidente, hermanos, está la necesidad a donde quiera que vamos. No podemos hablar de una manera física con las personas, pero busquemos que Dios nos dé sabiduría para poder llegar a las personas y el Señor con su espíritu llegar a sus corazones.
Amén. La necesidad está también a la puerta. Recuerde 2 Corintios 5:20, que dice que nosotros somos embajadores, somos representantes, asumamos ese papel, asumamos que somos instrumentos. Tomemos esa palabra del apóstol Pablo y digamos: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Sí? Mientras Cristo viene, hermanos, nos dice el Señor que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Porque la salvación, aunque fue de una manera, digamos, un obsequio, costó mucho. Costó la sangre de Cristo, costó su vida. Entonces cuidemos esta salvación con temor y temblor. También, hermanos, hay las obras que Dios hace dice la palabra que, vamos a ver, Filipenses 1:9, por favor. Vayamos ahí y dice: dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Perdón, ese es 1:6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces el que empezó a trabajar en nosotros, día con día está perfeccionando esa obra en nosotros. Pero a veces nosotros, si el sentido del trabajo de Cristo es digamos a la izquierda, yo voy a la derecha. A veces nosotros somos los primeros que nos oponemos a la obra, a las buenas obras que Él hace en nosotros. Por eso meditemos, hermanos, meditemos que debemos estar procurando esas obras que Él preparó de antemano para que Él nos lleve a la estatura de ese varón perfecto. Nos pide también que tengamos disciplina, que nos esforcemos. Una parte es que Él va a hacer esa obra y otra parte es que nosotros nos esforcemos. ¿En qué, hermanos? Acuérdense que les comenté que nuestra carne cohabita con la nueva naturaleza. Y a veces, si nosotros se lo permitimos, la carne, como estuvo sentada en el trono de nuestra vida, si nosotros le damos así un chance, la carne va a querer volver a tomar su lugar en el trono de nuestra vida. No te descuides, hermano. Esto es algo de vida o muerte. No te descuides. ¿Sí? No le permitamos a la carne nada le permitamos. Bien, hermanos, dice la palabra de Dios que debemos andar en esas obras y de esa manera vamos a andar en su voluntad. De tal manera que cuando andemos en esas obras, Cristo va a poder ser visto a través de nuestra vida. Cristo va a poder ser visto a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras. Él va a poder ser visto. Y Él, solo Él, puede atraer a las personas y a quien Él quiere y a quien Él desde antes de la fundación del mundo está escogido. ¿Cuántas personas en este tiempo, en este año no han muerto? Y a lo mejor algunos de ellos estaban para vida y sin embargo no hubo quien les predicase. ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Cómo conocerán si no hay quien les diga: estás en delitos y en pecado y estás muerto? Porque jamás nos vamos a dar cuenta de eso.
Nuestra vida tiene que ser como un fruto. Dice en el Evangelio de San Juan 15:5, dice, separados de mí, nada puedes hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es un árbol, a un árbol, córtale una rama y a la media hora, a la hora, ya está así como que me desmayo y al siguiente día pues ya está muerta. Eso nos pasa si nosotros seguimos caminando separados de Dios. Separados de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Otra de las razones de las buenas obras la vamos a encontrar también en Mateo 5. ¿Cuáles son esas buenas obras? Andar en su voluntad. Hay que conocer la palabra, hermanos, para saber cuál es su voluntad. Mateo 5:16. Dice así: así alumbre vuestra luz. Ahora andamos en luz, hermanos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Otra vez remarco, estas buenas obras no son nuestras, son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así alumbre vuestra luz. Andábamos en tinieblas, ahora somos luz. Segunda de Pedro 2:9, que nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, somos hijos de un rey, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pueblo comprado con la sangre, pueblo adquirido. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar. ¿Para qué? Estas son buenas obras que Dios preparó de antemano. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas. Allí estábamos en la muerte. De las tinieblas. Y ahora a su luz admirable. Y ahora somos luz. Ahora tenemos esa luz en nuestro corazón, en nuestra vida. Y los hombres tienen que ver, según lo que dice aquí el versículo de Mateo 5:16, dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de todos los que están muertos en delitos y pecados, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. De tal manera, hermanos, que estas personas puedan glorificar y darle la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Señor, Dios y Salvador, nuestro Redentor, nuestro justificador. Toda la obra de salvación pertenece a Él. Ahora, hermanos, como les decía al principio, Dios cambió mi tema, me cambió todos los planes. El año pasado, yo creo que a muchos nos ha de haber cambiado el Señor los planes, ¿verdad? Es algo que ahora que no salió fuera de todo control, pero Dios así lo permitió. Los planes de Dios, las obras de Dios son eternos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos en la tierra empezamos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Empiezan en la tierra y son eternos, son para vida. Los planes que tengamos nosotros de una carrera, de un trabajo bien remunerado, de viajes y todo, se queda aquí, hermanos. Aquí. Son terrenales nada más. Y los propósitos y planes de Dios son eternos. Empiezan en la tierra y continúan allá con Él. Amén. Bien, hermanos, pues esta es la palabra y el mensaje que Dios quiso que hoy hablase. No sé si algo hayas visto como repetitivo, pero Dios así lo quiso. Dios así quiso que volviera a hablar de muchas cosas que ya nos han sido ministradas a través de mucho tiempo. Y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por su amor y su misericordia, su bondad y su gracia. Las razones que Él tuvo para salvarme.
y para salvarme ya tenía preparadas buenas obras para que cada uno de nosotros anduviésemos en ellas. Bendito Dios, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Padre bendito Dios, que este mensaje, Señor, bendito Dios, que lo traigamos en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que, Padre bendito Dios, nos sigas hablando, Padre bendito Dios, nos sigas hablando, Señor Dios. Síguenos guardando en la palma de tu mano y, Señor, nos disponemos, Señor. Aquí, Padre, delante de mis hermanos, te digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Gracias, Señor. A tu nombre sea la gloria, Padre. Amén y amén. ¿Alguna pregunta? Antes que se vaya la hermana, ¿no? Le voy a hacer una pregunta. Dice Colosenses 1, lo que nos hablaron hoy. Colosenses 1, versículo 27. Colosenses 1, 27 dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué responsabilidad nos recordó hoy el Señor para usted. Usted cree, fíjese bien y no se mire a usted mismo, sino como lo ve Dios. Usted cree que usted es una esperanza para la gente que está muerta en sus delitos y pecados. Si no lo cree, ya es problema suyo. ¿Sí? Es problema suyo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A donde usted camina, usted lleva esperanza. Esperanza a lo peor del mundo. Sean homosexuales, lesbianas, borrachos, etcétera, de ahí venimos. Si usted no se considera eso, necesita meterse con Dios y ser una esperanza para con sus hijos también levantarlos, exhortarlos con cariño, pero con energía espiritual. Colosenses 1:27. Usted es una esperanza para la gente que está perdida. Qué tremendo. Eso me vino a la mente ahorita que estaba escuchando la palabra. Y además, Dios no bendice planes. He escuchado incluso hasta siervos que dicen: Señor, bendice mis planes que tengo para el 2021, por decir algo. Dios no bendice planes. Escuchamos que Él tiene obras preparadas individualmente para cada uno de nosotros. Pueden ser similares, pero no. Cada quien tiene un plan que llevar a cabo. Me gustó. Saulo tenía uno, José otro. Usted tiene un plan. ¿Ya lo sabe usted cuál es el plan que Dios tiene para usted? ¿O todavía no? ¿Por qué? Nos dijeron: métase a la palabra, métase con Dios para que Él le diga, ¿verdad?, a dónde ir y qué hacer. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pero no le puedo decir qué quieres que haga si no conoces esto, porque ¿qué cosa vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? Ya no sigamos perdiendo el tiempo, amada iglesia. Sumerjámonos en el río de vida. ¿Sí? Nosotros tenemos agua. Es esta el agua. El que tenga sed, venga a mí y beba. Gracias por la palabra. Buena exhortación. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos estado aquí, Señor. El viernes pasado nos hablabas de Ruth, Señor, de qué manera, Señor, tú nos vas acomodando las cosas en el corazón, las aplicaciones.
Hoy nos hablaste, Padre bendito Dios, de la gloria, Padre, de esas obras que tú has preparado de antemano. Nos has dicho que somos una poesía tuya, Señor. Cada uno de nosotros somos una poesía tuya donde estás formando tu presencia en cada uno de nosotros. Tú eres el alfarero y nosotros el barro, Señor. Por favor, y solamente dice tu palabra en Job capítulo 11, lo único que tú pides es disposición. No pides otra cosa, disposición. Si tú dispusieres tu corazón y echares fuera de tu corazón aquellas cosas que sabes que tienes que echar, la vida te será más clara que el mediodía. Y muchos suplicarán tu favor. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Vamos a partir de aquí, Señor. Te rogamos que la bendición del Padre, de la bendición del Hijo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y con aquellos que están viéndonos a través de esta línea del Internet, Padre. Gracias, gracias. Señor, y si hoy vienes por tu iglesia, Señor, llévanos contigo, Padre. En el nombre de Jesús, y te rogamos una vez más, poniéndonos de acuerdo con todos aquellos que te lo están pidiendo, Señor, termina con esta mortandad, Señor. Acaba con esta pandemia, Señor. Y síguenos preparando, Señor, para cuando termine, Señor, salir con esa fuerza espiritual y no quedarnos callados ya más, Padre, sino hablar de ti, Señor. Hablar de ti. Por favor, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nada más les recuerdo que el próximo viernes, si Dios nos da vida, empezamos un curso. ¿Se acuerdan? Viernes 15, Fundamentos de la Fe. Dios le bendiga mucho. Prepárese para predicar, ¿eh? Después le voy a decir a ver quién le toca predicar. A Sergio Isaac García le voy a decir que venga con todo y con su saxofón que predique aquí. Dios les bendiga mucho. Despídase nada más así. O así como los chinos, así. Dios les bendiga.